de las úlceras en el cuerpo gástrico y en el duodeno. ¿Les quedó claro? Igual está en muchos libros, la pueden buscar como clasificación de Johnson y ahí la van a tener un poquito más ampliada. Me molesta el cursor en esta computadora. Con respecto ya a la epidemiología particular de la úlcera gástrica, por ejemplo, tenemos que 1 de cada 10 personas se ve afectada en algún momento de su vida. Entonces, más o menos un 0,5 por 1000 habitantes de manera anual tienen este tipo de afección, una úlcera gástrica. No hay predilección por el sexo y la edad en la que se presenta suele ser de aproximadamente entre 55 y 65 años. Casi la mitad de los casos, o más de la mitad de los casos, se va a dar en la curvatura menor. El 10% de ellas va a estar asociada a otra úlcera localizada esta vez en la región duodenal. Con respecto a la epidemiología de la úlcera de duodeno, es un poco más frecuente. Prácticamente es la mitad más frecuente que la úlcera gástrica, 1 cada 1000 habitantes. Y se suele dar en pacientes muy jóvenes o entre los 35 y 45 años de edad. Es más frecuente en el varón, dijimos que la otra no tenía predilección por el sexo, y sí se localiza casi siempre en la primera porción del duodeno, cara anterior o, en el peor de los casos, en la cara posterior. Se puede decir que el tabaco, la dieta, el estrés, el alcohol, el café pueden llegar a interferir porque serían agentes exógenos que están comprometiendo la mucosa, pero la verdad es que medio que es un poco importante, porque hay pacientes que no consumen nada de esto y sin embargo tienen una úlcera duodenal. Lo que sí se ve que hay un poquito de factor hereditario, que es más manifiesto, hay una frecuencia familiar. El paciente que tiene una úlcera duodenal relata que como antecedentes al menos un integrante de la familia también la tuvo. Y el hecho de que la úlcera duodenal sea más frecuente en pacientes jóvenes también nos estaría dando la pauta de que hay un factor hereditario, un factor genético y a veces hasta un factor endocrino. Lo que sí se ve con respecto a la patogenia es que hay una disminución de las admisiones hospitalarias en relación a las úlceras duodenales, sin cambio o con un incremento de las hospitalizaciones por las úlceras gástricas. Y esta disminución o este retraso en la admisión hospitalaria en las úlceras duodenales está relacionado con lo que dijimos anteriormente, que nosotros ahora tenemos fácil acceso a la medicación, a los inhibidores de la bomba de protón, y entonces nos automedicamos, nos malmedicamos y retrasamos las manifestaciones del cuadro. Y en algunas ocasiones, con mucha suerte, hasta el paciente se cura por sus propios medios. Con respecto a los factores predisponentes, tanto de la úlcera duodenal como de la úlcera gástrica, lo que más sobresale es que en el 95% de las úlceras duodenales está presente el Helicobacter pylori y entre el 60 hasta el 80% de los casos en las úlceras gástricas. O sea, prácticamente el Helicobacter pylori es uno de los responsables más importantes de la presentación de las úlceras duodenales en el aparato digestivo. A su vez se asocia a la presencia de úlceras duodenales o los factores que predisponen son una personalidad muy depresiva, un paciente con grupo sanguíneo cero, una personalidad también bastante sanguínea, lo que dijimos anteriormente, la presencia de antecedentes familiares, la posibilidad de tener antecedentes también familiares endocrinos, o por ejemplo la enfermedad de Zollinger-Ellison, no solamente la posibilidad de que tenga el paciente alguna de las patologías de NEM1 o NEM2. Y siempre en la úlcera duodenal hay un factor de hipersecreción que está presente en más de la mitad de los pacientes que tienen úlcera duodenal.
En cambio, en las úlceras gástricas, la personalidad del paciente, que ya también, acordémonos, se presenta en pacientes más grandes, entre los 50 y 55 años de edad, es una personalidad tipo A, es la personalidad obsesiva, aquel que tiene muchos TOC, meticuloso, cuidadoso, discreto, que tiene que arreglar todo, presentar todo de una manera 100% segura y eficaz, pero que la procesión va por dentro. Es la personalidad de muchos profesionales de la medicina. Como tiene una presentación más tardía, nosotros realmente se nos complica porque ya estamos hablando de pacientes que pueden tener otras enfermedades asociadas. El 5% o menos aún de estos pacientes, los que presentan úlcera gástrica, son hipersecretores. A diferencia de la úlcera duodenal, que dijimos que más de la mitad son hipersecretores. Y se pone en juego acá no tanto un factor hereditario o un factor genético o endocrino, sino la presencia de daño de la mucosa por factores exógenos que vamos a ver de qué se tratan. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me escuchan todos? Sí, doctora. Bueno. Sí, doctora. Los factores exógenos. Los factores exógenos que sobre todo atacan a las úlceras gástricas, a la presentación de las úlceras gástricas, son todos aquellos factores que van de alguna manera a generar una alteración de la barrera de la mucosa digestiva. Recuerden que puede ser esófago, estómago, duodeno, que puede ser desde la aplicación de sondas o cuerpos extraños, porque el paciente está mucho tiempo internado en alguna terapia intensiva, por ejemplo, y después nos hace una úlcera gástrica por estrés, y justamente por estas sondas de uso muy prolongado, o también puede ser pacientes que no estén internados, pero que tienen exceso de consumo de alcohol, de tabaco, y le asocian el consumo o la autoadministración de ácido acetil salicílico o de otros medicamentos, pero de manera crónica, y todo eso va generando una alteración de la mucosa, un fenómeno inflamatorio, el aumento de la permeabilidad hacia los protones hasta que llegamos a la retrodifusión por lesión íntegra de la pared. Y aquí es donde se va a comenzar a sentar la pérdida de sustancia de manera limitada en la pared de la úlcera hasta generar, del estómago hasta generarse una úlcera. Entonces lo que sucede es que tenemos, como dijimos hoy, una pérdida del equilibrio, porque son más los factores de ataque que los factores de defensa del aparato digestivo. ¿Y cuáles serían los factores de defensa que tratan hasta donde pueden delimitar a estos agentes exógenos? Una mayor dilución, hay un aumento de la secreción de las células no parietales del jugo gástrico con la intención de disminuir ese ataque o ese acúmulo de ácido y pepsina. Hay un aumento del vaciamiento, con lo que ustedes tienen que darse una idea entonces de que el estómago o todo ese sector del aparato digestivo va a empezar a tener un mayor hiperperistaltismo, un mayor movimiento para poder vaciar ese aumento de dilución también. Y van a empezar a aparecer factores que tratan de neutralizar la presencia de bilis o de enzimas pancreáticas, generando así una verdadera barrera mucosa, a la que se suma, por supuesto, ya cuando está instalado el proceso inflamatorio, un mayor riego sanguíneo de toda la pared del aparato digestivo. La idea de este mecanismo de defensa es que si se puede disminuir la presencia de contacto del ácido con la pared, disminuye o desaparece la posibilidad de una úlcera. Por eso la frase que siempre se utiliza cuando estamos hablando de enfermedad ulcerógena gastroduodenal es justamente esta: no hay ácido, no hay úlcera. Y ahora le tenemos que agregar también: no hay Helicobacter pylori, no hay úlcera. Con respecto al diagnóstico, en las úlceras duodenales, vamos a tener que lo que predomina acá, y les diría que es lo más importante, porque no van a encontrar otras cosas, tenemos que guiarnos por lo que nos cuenta el paciente. Dolor epigástrico de aparición moderada a intensa, que suele estar precedido por algún otro síntoma que puede ser acidez o pirosis, que tiene una periodicidad
con crisis que pueden durar de 1 a semanas, a 15, a 4 semanas, o también lo otro característico es que tiene realmente, tiene ritmo, y ese ritmo está precedido por los periodos digestivos. Se conoce a este ritmo como ciclo de hambre dolorosa. Es el paciente que no sabe si lo que tiene realmente es mucho dolor o si tiene hambre, y entonces recurre a comer para ver si se calma el dolor. Como dijimos que tiene periodicidad y tiene ritmo, también sabemos que se maneja este tipo de dolor en lo que se conoce como en 3 tiempos, porque hay un lapso entre la manifestación de un dolor y la aparición del otro de 1 a 4 horas. Con respecto a el diagnóstico o la forma de presentación clínica de las úlceras gástricas, el dolor es prácticamente análogo, o sea, es similar al anterior. También es periódico, también es horario y también tiene un ritmo de presentación. Suelen durar las crisis de 10 a 15 días, o sea, un poco menos. Y la verdad es que el paciente puede tener una crisis que dure, por ejemplo, 15 días y después durante meses o tal vez años, esta enfermedad no se vuelve a presentar. Puede prolongarse la crisis hasta 2 o 3 meses en el caso de las úlceras que están siendo tratadas y que se llaman inveteradas y que no responden al tratamiento. Y en este caso también tenemos que sospechar la posibilidad de que se trate más bien de una neoplasia. El dolor de las úlceras gástricas tiene la característica de que aparece tempranamente después de las comidas. ¿Se acuerdan que en el caso del anterior aparece tardíamente, entre 1 a 4 horas? Uno come y recién a las 3, 4 horas aparece el dolor. Acá en las úlceras gástricas el dolor aparece casi a la media hora de haber comido, media hora máximo a la hora de haber comido, el paciente comienza otra vez a tener dolor. Entonces, ingiere algo para calmar ese dolor y otra vez hay un cese del mismo hasta que vuelve a aparecer, y por eso, a diferencia de las otras, decimos que este es un ritmo en 4 tiempos. Entonces, la úlcera duodenal tiene una presentación rítmica de 3 tiempos o dolor de hambre, y las úlceras gástricas tienen una presentación rítmica de 4 tiempos. Esto a veces no se puede dilucidar mucho entre los antecedentes o lo que nos cuenta el paciente, pero lo que nos tiene que quedar claro es que en las úlceras gástricas el dolor aparece tempranamente después de la ingesta y en las úlceras duodenales es más bien tardío. La localización de este dolor de moderado a intenso es en epigastrio. Puede tener irradiación a la región del dorso, a la región precordial, y puede el paciente encontrar alguna posición para calmarlo. Por ejemplo, en el reposo se suele calmar, y cuando duerme también suele calmar, o la posición fetal estando acostado relata que calma su dolor. Frecuentemente está acompañado de vómitos, que pueden ser vómitos pituitarios, o sea, esos vómitos muy salivosos o alimentarios que alivian inmediatamente el dolor. El paciente puede relatarnos que tiene pérdida de peso de algunos kilos, no muchos, pero entre 3 y 5 kilos, y el examen físico, como les dije anteriormente, debería ser un examen físico negativo, porque si nosotros encontramos algo positivo, ya estamos ante la presencia de alguna complicación. O si, por ejemplo, tocamos en la zona epigástrica una masa palpable, ya probablemente tengamos que sospechar la presencia de una neoplasia y no que se trate de esta patología. Puede haber náuseas, puede haber vómitos, hematemesis o melena, que ya son signos de complicación. Resumiendo, vamos a sospechar la presencia de una úlcera duodenal en un paciente joven, con vida tensionada, por ejemplo, estudiante de medicina, con antecedentes familiares, al menos alguien de la familia también tuvo lo mismo, que se presenta con dolor en ayunas o dolor tardío de 2 o más horas después de las comidas, que ese dolor el paciente lo relata como que
calma con la ingesta de alimentos o de algún álcali, y que se presenta el dolor en el área duodenal, a veces ya con signos de irritación peritoneal. El 15 al 20% de los pacientes que son tratados por perforación duodenal no refieren ningún síntoma. Entonces, esto hay que tener en cuenta porque no siempre los pacientes que vienen con dolor de estas características son los que tienen una úlcera duodenal. Recordar la posibilidad del paciente asintomático que debuta con una complicación y que se suele dar hasta en el 20% de los casos. Para poder hacer el diagnóstico, que ya lo presumimos altamente con la clínica, vamos a tener que pedir un laboratorio. Y en el laboratorio lo que tenemos que buscar, como dijimos anteriormente, que el Helicobacter pylori es el responsable del 95% de las úlceras duodenales y hasta del 80% de las úlceras gástricas, tiene que buscarse alguna manera de poder confirmarlo. Una de las pruebas más sólidas es la prueba de la urea, que nos da un 95% de efectividad. Pero esta prueba es invasiva, necesita de que hagamos previamente una endoscopía para poder llegar al diagnóstico, porque consiste en tomar una muestra de esa mucosa gástrica, ponerla sobre una bandeja que ya tenga previamente un indicador que va a virar de color ante la presencia del helicobacter y también la presencia de urea. Cuando esa mucosa gástrica o esa mucosa duodenal tienen al Helicobacter pylori, lo que va a pasar en la bandeja es que la urea se va a descomponer en amoníaco y entonces va a virar el color del indicador y nos va a dar entonces la sospecha que teníamos con con la positividad del 95%. Entonces es el estudio gold estándar del momento. También se puede hacer una prueba de serología, pero acá el problema de la serología es que extraemos sangre para buscar anticuerpos y resulta que estos anticuerpos pueden estar presentes hasta un año, por ejemplo. Entonces, el hecho de que tengamos presencia de anticuerpos en sangre no significa que la patología sea en este momento activa, puede inclusive estar curada. Entonces, lo que predomina en los pedidos es la prueba de la urea. Ya buscando alguna complicación o episodios de sangrado, nos puede servir el estudio de buscar sangre oculta en materia fecal. Y si se trata de estar estudiando una úlcera gástrica, se impone el pedido de un estudio citológico para hacer el diagnóstico diferencial entre una úlcera gástrica y una neoplasia. Entonces, en este caso tenemos que pedir también un lavado, cepillado y estudio citológico gástrico, que todo eso lo hacemos con un solo método complementario que vamos a ver más adelante cuál es. Y también podemos pedir pruebas de secreción gástrica buscando, ¿no es cierto?, alguna patología endocrina que esté generando este problema ulcerógeno gastroduodenal. Otro estudio que nos puede servir, pero que la verdad es que fue, a pesar de que era altamente sensible, nos fue quedando como chico, es la radiología con contraste y radioscopía, o sea, una radiología dinámica. En la úlcera duodenal lo que buscamos con una radiología con contraste es la presencia de signos directos y de signos indirectos. Suponiendo que no exista la posibilidad de acceder a una endoscopía, este estudio se impone porque tiene, como les dije, una alta sensibilidad. ¿Cuál es el signo directo en la radiología? Es el nicho o cráter. Y los signos indirectos son todos aquellos que vamos a buscar alrededor de ese nicho o cráter, como ser, por ejemplo, las bandas de retracción o los recesos de Cole, que no son más que los lagos que se generan entre esas bandas de retracción generados por el cráter. También se puede buscar la convergencia de los pliegues de la mucosa hacia el nicho, y cuando esos pliegues tienen una convergencia simétrica o centrada, decimos que se trata de una úlcera benigna, y cuando es descentrada sospechamos la posibilidad de malignidad. Podemos buscar también como signos indirectos el desplazamiento del píloro y los fenómenos de movilidad que nos estarían indicando la presencia de una congestión, de un proceso inflamatorio, como el espasmo vulvar, la hipertonía, el hiperperistaltismo gástrico y el retardo en la evacuación.
En las úlceras gástricas vamos a buscar lo mismo, el signo capital y por el cual, al cual siempre estudiábamos es el nicho, que en el caso de úlcera gástrica se lo conoce como nicho de Haudeck. Es exactamente la forma, pero generada por el contraste, que nos daría un volcán, el cráter. O sea, unos bordes bien callosos que estarían encerrando a un gran lago, que es el lago que se encuentra siempre en las cúpulas de los volcanes. Y a esto es lo que se denominó nicho de Haudeck. Se manifiesta en una seriada gastroduodenal de forma constante, siempre presente en el mismo lugar, fijo. Tiene forma discoidal, esa forma es bien homogénea, nunca va a cambiar, no lo van a encontrar con otra forma que no fuera discoidal o bien redondita. Y si hablamos de una úlcera benigna, los bordes o ese borde calloso bien alto van a ser siempre muy regulares. Y esto es lo que vamos a encontrar. Fíjense, la imagen parecida a la de un volcán, esta primera imagen que corresponde a el líquido gástrico, esta zona lúcida, esto que es el borde o la zona callosa de la úlcera, donde ya hay tejido fibrinoso tratando de solucionar y evitar la perforación de la misma. Y esta, por lo que vemos, está en la primera porción del duodeno, en la región de posvulvar. Esta es la zona del bulbo, casi entrando a la segunda. Y esta, en cambio, es de la curvatura menor y son 3 tomas. La primera, que nos está mostrando el nicho de Haudeck con el borde bien manifiesto, son tangenciales, así que no podemos ver la zona del orificio que se va labrando en la pared, no nos permite dar una verdadera idea de penetración, esta imagen. La zona radiolúcida que corresponde al líquido gástrico, al jugo gástrico, y una zona bien intensa, radiopaca, que corresponde al contraste. Con tratamiento médico, cómo va disminuyendo ese borde inflamado, que se va haciendo cada vez más chico, también va disminuyendo esto que ven acá, que son los lagos generados por el jugo gástrico, y entre los que se encontrarían los recesos de Cole, generados entre las bandas, y acá ya un proceso de mayor tiempo de tratamiento, casi curándose esta úlcera gástrica con solamente tratamiento médico. La estrella del diagnóstico por exámenes complementarios es la endoscopía. Por eso les dije que la radiología dinámica no fue quedando pequeña porque aparece la endoscopía y ella nos permite visualizar, fotografiar y obtener biopsias. Y el detalle importante también es que si primero hicimos el otro contraste, vamos a tener que esperar unos buenos días para poder hacer la endoscopía, porque tenemos que esperar a que el aparato digestivo lave todo el contraste que le pusimos al paciente. En las úlceras duodenales vamos a necesitar que este endoscopio tenga visión lateral para poder encontrarlas. Y tiene un 95% de exactitud diagnóstica, muy útil inclusive en las hemorragias, a veces no solamente como diagnóstico, sino también como terapéuticas. Permite determinar el estadio evolutivo y el grado de penetración de la pared que casi no nos daba con detalle la radiología dinámica. Entonces recuerden, podemos ver, fotografiar, tomar biopsias, o sea, hacer citológico, por ende es el estudio gold standard del momento. Y estas son las imágenes que van a encontrar ustedes cuando piden una endoscopía. Una úlcera benigna, muy pequeñita, con, con mucha fibrina en el hueco que fue generando en la mucosa, pero se nota que está en periodo de cicatrización. Esta es una úlcera crónica que no tiene cicatrización. Ven ustedes acá, tiene un fondo sañoso. Si bien hay fibrina, este fondo sañoso significa que hay actividad, que seguimos horadando el espesor de la mucosa. Una úlcera sangrante, que la van a ver en este caso,
con un coágulo de hematina bien pegadito, tratando de evitar que continúe sangrando, una úlcera en proceso de cicatrización en el ingreso del conducto y la diferencia de lo que va a ver el endoscopista cuando se trata de una úlcera por una neoplasia. Las imágenes son realmente muy específicas, muy fáciles de llegar al diagnóstico con esas fotografías. Es tan importante la endoscopía que nos permitió hacer una clasificación, y es la conocida clasificación de Forrest, con respecto a las úlceras y el hallazgo endoscópico. Y decimos que tenemos un Forrest 1A cuando ingresamos con el endoscopio y vemos una zona con hemorragia en chorro, que puede estar en duodeno o en estómago. Un Forrest 1B cuando la hemorragia es menor, está solamente babeando, vemos un hilito de sangre saliendo de ese proceso ulcerógeno. Cuando la hemorragia fue reciente pero ya dejó de sangrar, estamos en el estadio 2 de la clasificación de Forrest. Y decimos 2A cuando alcanzamos a ver el vaso que sangró pero que ya no está sangrando. 2B cuando vemos el coágulo adherido, que es como en la imagen anterior, el coágulo adherido, no nos deja ver la úlcera porque la está tapando al lugar de sangrado, y un estadio 2C en donde ese coágulo ya está totalmente reabsorbido y es solamente una placa de hematina. Y el estadio de Forrest 3 es cuando tenemos una base de fibrina, una úlcera con base de fibrina. Sería, por ejemplo, un Forrest 3. Diagnósticos diferenciales de estas patologías, de la úlcera gástrica y de la úlcera duodenal, pero no olviden ustedes que se puede presentar también en la zona esofágica inferior, cerca de la unión con el cardias, son las siguientes. La litiasis vesicular, la angina de pecho, porque dijimos que el dolor puede irradiarse a la región precordial, o también un infarto agudo de miocardio, la pancreatitis, porque está en epigastrio, y si se va haciendo intenso o terebrante el dolor, la verdad es que la sospecha se impone. El paciente también tiene vómitos, así que se hace a veces difícil el diagnóstico hasta que llegamos al laboratorio. Y todas estas otras enfermedades que también pueden generar la misma signosintomatología, sobre todo considerando que nosotros nos guiamos solamente en la presencia de enfermedad ulcerógena gastrodenal por lo que nos relata el paciente, que es el dolor, porque los signos van a ser negativos, y si son positivos es porque ya estamos ante una complicación de la enfermedad. Cuando hablamos de complicación, la primera complicación que se impone acá es la presencia de un sangrado, y en este caso se trataría entonces de una hemorragia digestiva alta. Cuando estamos ante una hemorragia digestiva alta, las actuaciones iniciales, en el caso de que sospechemos que esta está entre el 10 y el 20% del total de la volemia de sangrado, ya son medidas de urgencia. Entonces son pacientes a los que hay que colocarle los catéteres venosos grandes, vías periféricas gruesas, más adelante inclusive contemplar la posibilidad de una vía venosa central, pedir y comenzar la administración de concentración de matíes, hacer un laboratorio con pruebas de coagulación, colocar una sonda nasogástrica para descomprimir y para ver qué tan activo es el sangrado, colocar una sonda vesical para poder mantener y manejar el equilibrio hidroelectrolítico. Y si pensamos que la volemia se viene perdiendo en más de un 20%, ya comenzar con el proceso de intubación orotraqueal de nuestro paciente, vía venosa central, y también, por supuesto, ingresarlo a UTI para un manejo más adecuado. Estos son pacientes que van a requerir de transfusión, sobre todo cuando estamos con un hematocrito de menos del 25% o con una hemoglobina de menos de 8 gramos por decilitro. Son pacientes a los que, si transfundimos mucho, tenemos que valorar también la posibilidad de transfundir con plasma y mantener el control de las constantes vitales de manera continua. Aparte de las hemorragias, las otras complicaciones que tenemos que tener en cuenta son la posibilidad de una estenosis del pilo, sobre todo cuando la úlcera se encuentra en la periferia del mismo,
Entonces vamos a tener un bloqueo del vaciamiento gástrico y también la posibilidad de una perforación que se da hasta en el 5% de las úlceras cuando han logrado penetrar toda la capa del sector digestivo en cuestión. No sé por qué motivo se me bloqueó. Ahí estamos. Vamos a ir con, a ver, un segundito. Vamos a ir con el tratamiento médico. Pero quiero que me esperen un segundito porque me paré. No, sí, vamos a ir ahí. Con respecto a la hemorragia, lo que les quería contar es que también hay una clasificación que tenemos que tener en cuenta de la hemorragia. Vieron que yo hablaba del 10 o del 20% de la pérdida de la volemia. Recuerden entonces aquí, que ya la van a tener seguramente en su clase de hemorragias digestivas, que cuando hablamos de una pérdida de menos del 10% de la volemia, la hemorragia digestiva es una hemorragia leve. Y los signos hemodinámicos son que vamos a tener una tensión arterial que está por encima o a nivel de los 100 milímetros de mercurio y vamos a tener una frecuencia cardíaca que es menor a 100. En el caso de que estemos perdiendo más del 20% de la volemia, ya vamos a estar ante una hemorragia digestiva grave y las manifestaciones hemodinámicas clínicas van a ser una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto y vamos a tener, por supuesto, una sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. Con respecto al tratamiento médico, vamos a tener el objetivo principal, que es el de restablecer el equilibrio que habíamos perdido entre los mecanismos de defensa del aparato digestivo y los factores que pueden agredirlo. Recordar que los pacientes que son tratados tienen la posibilidad de recurrir en esta enfermedad de hasta el 50%. Por eso es que cuando comenzamos la clase les dije que hay una posibilidad de un número de pacientes con recurrencia de la enfermedad anual de 4 millones, lo cual es realmente importante. Los controles de estos pacientes tratados se hacen por vía endoscópica. ¿Y qué medidas se pueden tomar? La fundamental son un cambio en los hábitos higiénico-dietéticos del paciente. Si es fumador, tiene que dejar de fumar, evitar las bebidas alcohólicas, hacer una dieta fraccionada. En el caso de que se trate de pacientes con úlceras duodenales, recordar el tipo de carácter que tiene el paciente, la personalidad del mismo, entonces puede ser válido asociar sedación leve. Y luego tenemos toda una batería de medicamentos que podemos usar como los antiácidos de contacto, como el bicarbonato de sodio, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, que ustedes conocen muy bien, como es el Milanta, por ejemplo, para dar un nombre comercial muy, muy reconocido. El uso de bloqueadores de los receptores H2 como la ranitidina, que es una de las más famosas y que también nos viene quedando chica por la aparición de los inhibidores de la bomba de protones que tienen acción regeneradora y realmente cicatrizante, como son el omeprazol y similares, mesoprazol, lansoprazol, pantoprazol. También se puede usar protectores de la mucosa gástrica como las prostaglandinas y el sucralfato con la intención de reducir el tiempo de cicatrización. En nuestro medio, para tratar de erradicar esta patología, nosotros utilizamos de elección una toma cada 12 horas de 3 medicamentos. Por eso se llama triple esquema. Inhibidor de la bomba de protones, elegimos uno, por ejemplo el omeprazol, y damos 2 dosis, una cada 12 horas, de 20 miligramos de omeprazol. Claritromicina, 500 miligramos, una cada 12 horas. Nuestro país, por el momento, no tiene cepas de Helicobacter pylori resistentes a la claritromicina, así que estamos muy tranquilos con este esquema de antibiótico. Y también le asociamos la amoxicilina de 1 gramo cada 12
pero si hay alguna sensibilidad a esta droga, podemos cambiar por el metronidazol 500 miligramos cada 12. Con esto tratamos al paciente durante 4 semanas y deberíamos estar en la mitad del proceso de curación. El primer control endoscópico debería hacerse al mes y deberíamos ver una úlcera en proceso de curación. El 80% de las úlceras duodenales curan con este tratamiento médico. Un inhibidor de la bomba de protones, claritromicina y amoxicilina o claritro y metronidazol. Recomendaciones sobre todo para nosotros, los futuros médicos y los médicos ya, tener cuidado de no abusar con los antiácidos de contacto porque son muy fáciles de conseguirlos, no son excesivamente caros, a veces tenemos acceso a las muestras médicas, y son fáciles de tomar porque son un jarabito y a veces hasta rico, pero recuerden que el exceso de bicarbonato sódico puede aumentar la presión arterial, así que mucho cuidado para los pacientes que son hipertensos. El magnesio, que es el famoso milanta, el hidróxido de magnesio, puede provocar diarreas, así que también mucho cuidado. Ay Dios, perdón. El hidróxido de aluminio, que es el Pepsamar líquido, puede provocar estreñimiento, así que el paciente les va a venir diciendo que no tiene más pirosis ni dolor, pero que no va de cuerpo hace 7 días. Y el carbonato de calcio puede afectar a los riñones, así que está desaconsejado en pacientes con insuficiencia renal o monorrenos. Entonces, mucho cuidado con estos medicamentos de acceso rápido como el Milanta o las pastillas de hidróxidos, de aluminio o de magnesio. Nosotros deberíamos ver también cuáles son los factores pronósticos de mala evolución, o sea, si hay algunos indicativos que nos vayan a decir que estos pacientes pueden evolucionar mal. Y sí, la verdad que desde el punto de vista de los factores clínicos, un paciente con edad de más de 60 años puede darnos la idea de que se trata de una neoplasia, por ejemplo. La presencia de enfermedades asociadas como cardiopatías, EPOC, diabetes, fenómenos de anticoagulación también nos van a generar un enlentecimiento en la curación con tratamiento médico de esta patología. Y en el caso de que ya haya habido una complicación, nuestro paciente esté en shock hipovolémico por un sangrado importante, obviamente es un factor de mal pronóstico. Si vamos a revisar los factores endoscópicos que nos estarían dando la idea de un mal pronóstico, es el tipo de lesión. ¿Se acuerdan de la clasificación de Forrest? ¿En qué clasificación estaríamos? Si en una 1, 2 o 3. La localización de la úlcera también en la endoscopía nos está dando la idea de que nos va a costar más o de que se trate de un proceso neoplásico. Por ejemplo, si tenemos una úlcera muy alta en la curvatura, y en un paciente de más de 60 años podemos sospechar una neoplasia. En aquellas úlceras que son mayores a 2 centímetros, por supuesto que va a ser muy difícil el tratamiento médico y probablemente requiera de tratamiento quirúrgico. Y los signos endoscópicos de hemorragia reciente, que no sabemos si realmente van a parar o no, nos estarían dando la idea de un mal pronóstico. O al menos un pronóstico que nos llevaría hacia el tratamiento quirúrgico. Y este tratamiento quirúrgico que en la urgencia no consiste más que en el cierre de la úlcera perforada, fue cambiando desde que apareció la familia de la cimetidina, ranitidina, y posteriormente la aparición de los inhibidores de la bomba y el tratamiento del Helicobacter pylori. Porque antes de esta era, la recidiva era del 50 al 60% en esta patología, con una posibilidad de complicación o de recomplicación que superaba al 20%. Mientras que cuando aparece la familia de la ranitidina, los inhibidores, y podemos empezar a tratar al Helicobacter, fíjense que la recidiva de la enfermedad es solo del 18%, y la mortalidad bajó bastante, de más del 20% en la era anterior hasta el 5 al 10% en la actualidad. El tratamiento quirúrgico, en el caso de las úlceras duodenales, se va a dar en pacientes que tienen complicación de la misma, por hemorragia, por perforación
o por una obstrucción. Y 1 de cada 5 pacientes va a ser operado. En 1884, Mikulicz, un famoso cirujano que ustedes lo van a encontrar en muchos libros, nos dijo que cualquier cirujano que se enfrente a una perforación de estómago o de intestino tiene que abrir el abdomen, cerrar la perforación, lavar profusamente la cavidad. Entonces, desde 1884 comenzamos a ver una disminución en la mortalidad por la idea de este cirujano de tratar de cerrar esa perforación y de lavar la cavidad. 1884. En 1892, pocos años después, se describe en la bibliografía la primera úlcera con cierre simple y la hizo Ludwig Hessner. ¿Qué es lo que se viene haciendo desde esa época, de 1894 hasta ahora? La intención de parar la hemorragia, controlarla con un punto de sutura, la intención de cerrar la perforación o la intención de desbloquear una obstrucción. En el caso del paciente que presenta una úlcera con hemorragia, controlamos con electrocauterización o con sutura esa hemorragia, que puede estar en estómago o puede estar en duodeno. Y cuando se trata de las úlceras de grado 2 o de las úlceras de tipo 3 o tipo 2, perdón, lo que hacemos es asociar a esa electrocauterización o a ese punto de sutura una piloroplastia, o sea, abrimos, cortamos el músculo del esfínter pilórico para evitar la estenosis del mismo y entonces un bloqueo del vaciamiento gástrico. Si el paciente nos permite, porque es un paciente que está estable, que pudimos tener tiempo de controlar el equilibrio hidroelectrolítico y que no hubo una peritonitis importante, se puede plantear la posibilidad de controlar esa hemorragia con una resección del antro gástrico, resecamos ese sector y luego hacemos una anastomosis de lo que nos queda del estómago con el intestino delgado. Entonces hacemos una reconstrucción del tránsito con una gastroenteroanastomosis. Ya vamos a ver esto un poquito más adelante. En el caso de tener una perforación, lo que hacemos es cerrar el orificio con un parche de epiplom puesto posteriormente a esa sutura. Y nuevamente, si se trata de una úlcera tipo 2-3, que son peripilóricas, hacemos una piloroplastia. Y en el caso de una obstrucción, si el paciente nos permite, por supuesto, hacemos una resección del antro gástrico y otra vez una reconstrucción del tránsito haciendo una gastroenteroanastomosis. Fíjense que en todos estos ítems hay una vagotomía que está tachada. ¿Por qué? Porque en la urgencia tratamos de no hacer la vagotomía, no por una cuestión de que no nos guste nomás, sino porque realmente es una cirugía que se torna más tediosa, se agrega 1 hora más de tiempo a la cirugía y si estamos con un paciente que no está muy estable, que está politransfundido o que tiene horas o días de obstrucción, donde ya hay una peritonitis instalada, hacer una vagotomía puede generarnos después unas grandes complicaciones en el postoperatorio de este paciente. Así que tratamos de hacer lo menos posible, como controlar la hemorragia, cerrar la perforación o liberar la obstrucción y nos vamos porque lo que tenemos que darle es la seguridad de vida a nuestro paciente. ¿Y qué es esa vagotomía que está tachada y que sí la hacemos en las cirugías programadas? En aquel paciente que pudimos estabilizar, pero que tiene una úlcera inveterada, que logramos que deje de sangrar, que lo transfundimos y está bien, pero que sabemos que solamente con tratamiento médico no va a resultar y que podemos hacer una cirugía que sea realmente curativa. Antes se hacía la vagotomía troncular. La buscábamos a la altura de la unión esófago-gástrica y cortábamos los troncos del vago anterior y posterior. Por supuesto teníamos una hipotonía o atonía total del estómago, así que los pacientes vomitaban horas después de la cirugía, un gran enlentecimiento de todo el tránsito digestivo.
Luego, en la época de los 80 aparece la vagotomía selectiva, en donde ya buscábamos la rama del neumogástrico, que son la aleta jet anterior y la posterior, que son las ramitas que se encargan de inervar a todas las curvaturas desde la menor a la mayor del estómago. Y con esto disminuíamos bastante el problema de la movilización, pero seguíamos teniendo problema de hipotonía y enlentecimiento. Posteriormente, en la década de los 90, aparece la vagotomía supraselectiva, que consiste en seccionar solamente el extremo distal de los nervios del Leta-Jet, los extremos que se denominan patas de cuervo, porque son ramitas, exactamente 3 o 4 a veces, que son como deditos de las patas del cuervo, que van directamente a inervar la zona del antropíloro. Y que con esto estaríamos evitando los problemas de movilidad y sí estaríamos tratando la hipersecreción de esa mitad o mayor de la mitad de los pacientes con úlcera duodenal y los 5% de los pacientes con úlcera gástrica hipersecretora, asegurándonos la curación de la úlcera por tratamiento quirúrgico. Entonces, en la úlcera gástrica se operan las que sangran, las que perforan o las que persisten en su sangrado, igual que en las úlceras duodenal. O también operamos una úlcera gástrica cuando por la edad del paciente, por la sintomatología, por los signos y a veces hasta por los exámenes complementarios no tenemos una verdadera certeza de benignidad. Entonces es preferible operar al paciente y ya durante la cirugía vamos a tener una mayor idea o mandamos la pieza anatomía patológica. La resección gástrica parcial, o también llamada hemigastrectomía o también conocida como gastrectomía subtotal, es la cirugía que vamos a indicar para las úlceras gástricas tipo 1. Acuérdense, las que están más altas en la curvatura menor, por debajo de la incisura angularis. Las tipo 2 o tipo 3, las dos son una úlcera gástrica asociada a una úlcera duodenal, y las tipo 3 una úlcera prepilórica. En este caso necesitamos disminuir la secreción, así que si no estamos ante una urgencia, si pudimos preparar a nuestro paciente, lo conveniente es hacer una antrectomía, una vagotomía y luego una reconstrucción del tránsito. La reconstrucción del tránsito la vamos a hacer con duodeno, o sea, vamos a unir el segmento que nos queda de estómago con el duodeno en forma término-terminal, y eso sería una Billroth 1, o lo vamos a unir a ese segmento que nos queda del estómago con el yeyuno de forma látero-terminal, o también puede ser látero-lateral, y eso sería una Billroth 2 o Billroth 2 modificada. Vamos a ver acá unos dibujitos para que ustedes me entiendan. Hicimos una antrectomía, sacamos todo el antro gástrico y nos queda un muñón de duodeno y nos queda un muñón alto de estómago, todo el fundus. Para que sea una Billroth 1, cerramos la mitad de ese antro, de ese fundus que nos queda, y dejamos un pequeño orificio lateral para unir con el muñón duodenal luego de la resección antroduodenal. Aquí estaría una Billroth 1. Billroth 2 es cuando dejamos el duodeno, y que antes dejábamos mucho porque el duodeno tiene mayor dificultad para mantener estable una sutura. Ahí esta Billroth 1 en la cirugía convencional generaba muchas fístulas enterocutáneas o peritonitis porque no se cierran perfectamente las úlceras, la sutura, y entonces recurríamos a una Billroth 2 donde el yeyuno es más noble, tiene mayor irrigación en su pared, el meso también es bien largo, así que nos permite llevarlo con tranquilidad al asa elegida, que habitualmente está a unos 40 centímetros de la tercera porción del duodeno. La llevamos a lo que nos queda del cuerpo gástrico y hacemos otra vez un cierre definitivo de ese muñón gástrico, una incisión lateral del fundus y una incisión lateral o terminal en el caso de que decidamos llevar este muñón yeyunal aquí, como van a ver en este sector. Pero si lo hacemos así, con un asa en forma lateral, es una Billroth 2. Esta cirugía se la hace
en el 100% de los casos de cirugía convencional para tratamiento de las úlceras gástricas y en la mitad de los casos de cirugías laparoscópicas, porque con la laparoscopía se volvió a reflotar a la Billroth 1. La otra posibilidad, que es una Billroth modificada en realidad y se denomina RUX, a partir de 1893 comienza esta cirugía, pero que no los quiero marear a ustedes, porque acá en vez de ser un asa que se lleva directamente el muñón que se corta hacia arriba y después hay que labrar un pie para buscar que ese muñón duodenal pueda descomprimir en el asa yeyunal para no generar una asa ciega. Con que ustedes hoy aprendan Billroth 1 y Billroth 2 ya es suficiente. Este es Theodor Billroth, el que nos enseñó a hacer estas yeyuno reconstrucciones. A partir de ese momento se disminuyó a más de la mitad, prácticamente al 20% la patología, la morbilidad en esta patología. Y en la cirugía de urgencia, lo único que hacemos cuando el paciente está inestable, cuando sangró mucho, cuando es politransfundido o hasta ni siquiera pudo ser transfundido en su totalidad todavía, lo que hacemos es solamente la cirugía de Roscoe-Graham, que consiste en localizar el orificio, la perforación, hacer un punto de cerclaje para cerrar ese orificio y tapar con EpiPlum. Y entonces nos queda así. Y salimos rápidamente evitando aumentar la morbilidad que ya tiene esta patología en un paciente inestable. A ver si tengo la suerte de poder mostrarles esta peliculita, si ahí está. Esto es lo que solemos ver cuando encontramos un paciente con una úlcera perforada. Fíjense, hacemos un paneo laparoscópico, esta es una cirugía laparoscópica, se encuentra fibrina ya adherida, lo que significa que tiene varias horas de peritonismo el paciente. Buscamos las zonas probables de lesión, así que nos vamos directamente a buscar el estómago. Fíjense cómo el estómago está haciendo pared con el hígado, pero al despegarlo empieza a aparecer una colección purulenta que viene seguramente del Morrison. Y acá me quiero detener porque fíjense como al colocar azul de metileno en el estómago, lo cual a veces hacemos porque es muy difícil en todo este magma de pus y distensión de órganos, aparte de la congestión que todo tocamos y sangra, encontrar orificios que a veces son mínimos. Entonces nos ayudamos del azul de metileno, que el anestesista lo va colocando con la sonda nasogástrica y cuando vemos que este empieza a salir, encontramos la zona de la lesión. ¿Vieron ahí? Entonces aquí, con todo este proceso de peritonitis, lo único que sería conveniente hacer es reavivar este borde, sacar toda esa callosidad, que a su vez nos va a servir para mandar anatomía patológica, que quede ese borde bien sangrante, hacer los puntos de sutura para cerrar la úlcera y luego tapar con EpiPlum. O sea, hacemos un abordaje laparoscópico que disminuye mucho la morbilidad porque nos estaríamos evitando la laparotomía y con eso la morbilidad de la misma, y un cierre a lo Roscoe-Graham que nos va a llevar en manos entrenadas unos 15-20 minutos de cierre y cerramos y el resto lo dejamos para que el terapista termine de estabilizar al paciente y logramos tratar esta patología ya complicada. Vamos a seguir un poquito más para que vean cómo se reavivan los bordes. Esta es una cirugía en la urgencia, que si bien fue editada, por supuesto es un poco tosca, porque en la urgencia nos manejamos bastante fuera de programa. Colocando los puntos, este es un punto de un hilo irreabsorbible, monofilamento, y tiene que ser con una aguja intestinal, es decir, una aguja redonda, con punta fina y muy afilada. Cortamos los puntos, una vez que terminamos de cerrar el orificio que fue agrandado por reavivar los bordes, buscamos un segmento de EpiPlum que sea viable, porque fíjense cómo el EpiPlum está totalmente congestionado, inflamado, y que se lo ve como hasta en empedrado.
Entonces buscamos uno que esté más o menos en condiciones y lo ponemos arriba de la sutura para poder asegurarnos de que esa sutura no filtre, de que esa sutura no filtre. Dejamos al paciente con sonda nasogástrica unas 24 o 48 horas y una vez que la retiramos inmediatamente comenzamos con una administración de dieta temprana, justamente para tratar de disminuir lo más posible la producción de ácido clorhídrico y pepsina en este estómago por el ayuno prolongado. Y por supuesto que en el tratamiento del postoperatorio está otra vez el esquema de tipo médico mencionado anteriormente. Bueno, chicos, vieron que era un tema bastante largo, pero creo que más o menos pudimos dar un pantallazo de todo el tema, con bastante detenimiento, así que ustedes me dirán. ¿Tienen alguna preguntita para hacerme? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, En ese caso en el que se veían como todas esas adherencias en cavidad peritoneal, sí, se hace también desbridación y sí. lavado peritoneal? Se hace mucho, en realidad, como les dije, está resumido ahí, es una urgencia, ¿no? Pero seguramente hubo un paneo de cada una de las cavidades, un lavado exhaustivo, luego de hacer el punto de cada una de las cavidades, de los sectores de la cavidad abdominal y aspirado. Las adherencias menos firmes se las tratan de sacar, a veces con la misma irrigación. En estos pacientes, por más de que tengan algunos días de peritonitis, las adherencias no son firmes todavía, pero sí hay que aprovechar el momento y sobre todo si el paciente está estable para poder liberarlas, porque si no se van a terminar haciendo adherencias firmes posteriormente y esas adherencias firmes nos pueden generar un abdomen agudo oclusivo al año, a los 10 años y a veces hasta los 30 años, que en realidad a los 30 años de una cirugía, sobre todo si es una cirugía convencional, las posibilidades de hacer un abdomen agudo oclusivo están rondando el 25-30%, así que es para tener en cuenta y tratar de liberar todas esas adherencias en esta laparoscopía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, Doc? Buen día. Yo tenía una pregunta en relación al tratamiento de las úlceras. Usted había mencionado que se controlaban a las 4 semanas y que a las Sí, 4 semanas uno tenía que haber un 50% de curación, ¿no? exacto, exacto. La pregunta es, ¿cómo se evalúa en ese momento ese 50%? ¿Con qué estudio o con qué Con, métodos? con la endoscopía. Lo que pasa es que nosotros tenemos el inconveniente. Un seguimiento bien hecho debería ser 4 semanas una endoscopía, 8 semanas y otra endoscopía, y después sí se pueden espaciar a los 3 meses, a los 8 meses. Pero el problema que tenemos son las limitaciones de nuestro seguro social, que a veces las autoriza y a veces no las autoriza. Entonces, en el caso de que no las autorice y que necesitemos realmente, porque no estamos tan seguros de venir bien con el tratamiento, lo que podemos hacer en ese seguimiento es, ahí sí, pensar en la posibilidad de hacer una radiología con contraste. Pero en los países desarrollados, el seguimiento es con endoscopía. En nuestro caso, la mayoría de las veces no se hace ni con endoscopía ni con radiología. Y nos vamos guiando, en realidad lo hacen los gastroenterólogos, con eh, la clínica. Pero lo real es que debería haber un control endoscópico. Al menos uno. Si no, no tenemos manera de saber que realmente se esté curando la úlcera. Y este paciente a los 6 meses, al año o a los 2 años puede recidivar, y en realidad no es una recidiva, sino que es un recrudecimiento, porque no terminó de cerrarse nunca, se tornó asintomático o toma medicamentos de manera post-sintomática, y entonces estamos haciendo un mal tratamiento, que es lo típico de los países subdesarrollados, ¿no? Bueno, Doc, muchas gracias. Bueno, ¿algunos Doctora, más?
Sí, Sí, tengo una pregunta. Usted había hablado de una de las complicaciones, la estenosis y la obstrucción del tránsito. ¿Qué sí. diferencia habría entre, o sea, en qué situación se prefiere una anterectomía o piloroplastia contra una dilatación por balón? Eh, bueno, nosotros en este tipo de patologías no nos planteamos la dilatación por balón, porque tenemos dos situaciones. La situación crítica, donde solamente si llegamos a la cirugía hacemos un Graham, o una situación de alguna manera programada, y cuando ya podemos programarla y podemos preparar a nuestro paciente, vamos directamente a la antrectomía. Porque fíjense que la mayoría de las úlceras son tipo 2 o tipo 3. Y entonces, cuando hacemos una antrectomía, lo que estamos haciendo es sacarnos de encima toda esa zona hipersecretora y luego hacemos una reconstrucción del tránsito. La piloroplastia por balón en un paciente que tiene toda esa región totalmente inflamada, muy friable, y hasta probablemente la úlcera esté instalada por encima o por debajo del píloro, podría generarnos hasta una complicación no deseada, como ser una mayor perforación, y entonces no está contemplada en este tipo de patologías. Sí, para cuando son estenosis frías, alejadas de un proceso inflamatorio, eso ya es distinto. ¿Mm? Muchas ¿Sí? gracias. Bueno, te contesté, ¿no? ¿Te parece así? Sí, doc, sí, doc, muchas Bueno, gracias. ¿alguna preguntita más? Hola, doctora, una consulta. Sí. Un paciente que, por ejemplo, padece de una enfermedad crónica sistémica, por ejemplo, una artritis reumatoide o que necesita tomar un antiagregante plaquetario, en ese caso, ¿el paciente tiene que cambiar la medicación o puede tomarla en conjunto con un inhibidor de la bomba de protones o ranitidina, por ejemplo? Y lo que se hace Eso. habitualmente cuando tenemos pacientes con tratamientos crónicos, polimedicados, es siempre proteger con inhibidores de la bomba de protones, y a veces se asocia también a algún regenerador como la prostaglandina. Siempre tratamos de proteger paralelamente esa mucosa del antro gástrico y de todo el esófago y del estómago, porque como van a tener casi siempre esta medicación, y algunas son muy agresivas, no nos queda otra que cubrirnos con protección gástrica paralela. Eso se hace siempre. Lo mismo que tienen internaciones prolongadas, por cualquier motivo. Ustedes están internados en una terapia intensiva por un politraumatismo y llevan más de 7, 8 días, obviamente van a estar polimedicados, van a tener esquemas de 2 o de 3 de antibióticos, entonces ya vamos con una protección gástrica también, porque queremos evitar las úlceras de estrés que cuando nos descuidamos siempre aparecen. Es muy común, por ejemplo, un paciente quemado, que tiene varios días de internación, semanas o meses, y que se complica y a veces hasta muere por una úlcera por estrés. Entonces siempre hay que recordar, proteger al aparato digestivo, saber que está totalmente rota ese equilibrio entre la defensa y todos los fenotipos, y entonces tratar de recuperar eso con la medicación que estuvimos conversando recién. Gracias, doctora. Y la simple ranitidina solita, yo les diría que es lo que se usa mucho en los hospitales, ¿no? Esa solamente no. Es preferible un inhibidor de la bomba de protones. Eso y asociar un inhibidor a un antiácido de contacto es una buena protección. ¿Algo más? Muchas gracias, doctora. Doc, ¿les puedo hacer una ¿Se van a sus pregunta? prácticos? Sí. Sí. ¿Con qué frecuencia se realizan las vagotomías? Porque había leído que tienen unas consecuencias además de las que usted mencionaba, como por ejemplo la disminución de la motilidad de la vesícula. ¿Las vagotomías? ¿Con qué frecuencia? Sí, las vagotomías. ¿Con qué frecuencia, Las, digamos? sí, las vagotomías en realidad es una frecuencia inespecífica, porque hay escuelas quirúrgicas, y hay escuelas quirúrgicas que la defienden mucho,
en donde consideran que no se puede salir de una cirugía de reconstrucción del aparato digestivo sin una vagotomía supraselectiva, por ejemplo, y hay otras escuelas que consideran que con una buena piloroplastia es suficiente y que con el tratamiento posterior médico es suficiente y entonces no deberíamos recurrir a una vagotomía supraselectiva, que les cuento que no es nada fácil y que en ocasiones nos tenemos que ayudar con un microscopio para poder encontrar, no les digo la pata de cuervo, les digo encontrar con un microscopio al Letarjet, que en un segmento totalmente inflamado de manera crónica, congestivo y a veces pegoteado, es todo un tema. Entonces hay escuelas que van y persiguen al nervio y hay otras que les diría que más del 50% de la escuela argentina no está persiguiendo totalmente al neumogástrico y prefiere dejar todo el problema de el vaciamiento gástrico con medicación y dedicarnos solamente a evitar una estenosis haciendo una buena piloroplastia o en el caso de ser necesario hacer una antrectomía y reconstrucción del tránsito, pero no tanto perseguir al neumogástrico y a su pata de cuervo. Son escuelas quirúrgicas, por eso vas a encontrar trabajos en donde los defienden tremendamente y otros en los que le restan alguna importancia. Por eso yo se los manifesté. Existe la cirugía con vagotomía, pero siempre que la van a hacer, en este momento la elección es la supraselectiva y tienen que contar con que el paciente pudo haber sido previamente preparado, programado, estabilizado, porque es una cirugía tediosa de mucho tiempo. Entonces eso alarga morbilidad a un paciente que está con una patología que es de riesgo y tiene mortalidad. Gracias, Doc. Por nada. Bueno chicos, nos podemos ir a los prácticos y yo me voy a ir al hospital que debe estar incendiado. Espero que les haya quedado algo, no se preocupen que vamos a poner en el aula virtual la clase y seguimos adelante, ¿les parece? Gracias, Doc. Bueno, nos vemos. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, doctora.